Hola, ¿cómo está? Sí, yo estoy muy bien. Sí, ¿cómo estaban? ¿Está bien? Sí, decirte es muy, sí, alegre o muy, sí, feliz, sí, para estudiar la palabra juntos, sí. Especialmente hoy estamos ante Dios, sí. Por medio de la palabra, yo deseo que ustedes aprendan más y más, sí, sobre la voluntad de Dios. Vamos a orar juntos para empezar de hoy. Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, muchas gracias por salvarnos. Con tu sangre, con tu sabiduría, recibimos la salvación. Muchas gracias. Sabemos que si podremos vivir en el cielo, en el futuro, su venida está muy pronto. Esto es la verdad. Por favor, ayúdanos para vivir en este mundo, para glorificar tu nombre. Sabemos que este mundo desaparecerá en el futuro. Por la cuarentena, nosotros no podemos reunirnos físicamente, pero sabemos que si nosotros estamos aquí en ti, además somos unidos espiritualmente. Por favor, enséñanos con tu sabiduría, con tu conocimiento. Por favor, ayúdanos, enséñanos en este tiempo. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Leímos Santiago capítulo 5, versículo 7, 8. ¿Sí? Hoy vamos a aprender sobre la importancia de esperar, la importancia de la paciencia. Especialmente este libro es muy importante comprender la voluntad de Dios. Especialmente el libro de Santiago es llamado el después de sabemos que es Proverbios de Nuevo Testamento, Proverbios en Nuevo Testamento, porque en este libro sí podemos comprender la importancia de comportamiento. Recibimos la salvación por medio de la fe, pero después de recibir salvación, nuestro comportamiento es más importante también. Esto es la prueba de la fe verdadera. Hay algunas personas que dicen que yo tengo la fe verdadera, pero sorprendentemente su comportamiento es diferente a su fe. Entonces, nadie puede decir, él tiene la fe verdadera. ¿Sí? Si poseer la fe verdadera significa comportarse apropiadamente. Esto es una prueba de tener la fe verdadera ante Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Yo voy a leer.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si poseer la fe correcta significa comportarse apropiadamente según la fe correcta, ¿sí? Igualmente, nuestro comportamiento es muy importante para comprobar nuestra fe, ¿sí? Sí, este libro, Santiago consiste de 5 capítulos. Especialmente capítulo 1 es sobre la paciencia. Capítulo 2 es sobre servir a Dios en la iglesia. Capítulo 3 es sobre la palabra, así como los salvos. Capítulo 4 es sobre humildad ante Dios después de recibir salvación. Capítulo 5 es acerca de la paciencia también. Especialmente en este libro, si podemos comprender, después de recibir salvación, para comprobar nuestra fe, tener la paciencia es muy, muy importante. ¿Sí? Por eso la importancia de la paciencia la importancia de paciencia repite en este libro muchas veces. Capítulo 1 o capítulo 5. Vamos a regresar a Santiago capítulo 5, versículo 7. Yo voy a leer de nuevo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Para si recibir algo de la tierra, si granjeros o labradores tienen que esperar. Ellos necesitan la paciencia para recibir los frutos. Igualmente, si las personas con la fe tienen que esperar para tener algo de la tierra, de este mundo, ¿sí? Por eso, si después de recibir salvación, tener la fe, tener la paciencia es muy, muy importante. Las personas con la fe pueden aguantar, las personas con la fe pueden esperar, pero las personas sin la fe no pueden esperar. Si somos los salvos, ¿sí? Por eso tenemos que aguantar, tenemos que tener la fe, tenemos que tener la paciencia, ¿sí? Por esto podemos ver los frutos en este mundo, ¿sí? Para producir los frutos, los labradores tienen que esperar. Sin esperar, sin tener la paciencia, ellos no pueden poseer nada, ¿sí? Ellos no tienen la calidad como ser laboradores, ¿sí? Para producir algo, la paciencia es esencial. Igualmente, como los salvos, tenemos que tener la paciencia. Entonces, Dios va a mostrarlos muchos frutos, ¿sí? Todos los salvos quieren ver los frutos. Según la Biblia, hay muchos tipos de los frutos. Lo primero, esto es el fruto del Evangelio. Los salvos tienen el deseo de evangelizar otras personas, ¿sí? Para esto tenemos que tener paciencia, ¿sí? Según la Biblia, cambio en nuestra vida es un fruto de nuestra vida, ¿sí? Un fruto de nuestra vida, ¿sí? Pero para ver el cambio de nuestra vida después de recibir salvación, tenemos que tener la paciencia, ¿sí? Además, esto es otro fruto también. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15.
Yo voy a leer. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, vamos a leer juntos, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, la alabanza de nuestra vida puede ser un fruto de Dios, ¿sí? Para ser más alegres, para ser más gozosos, tenemos que aguantar. Es necesario también. De cualquier manera, la paciencia es muy importante en nuestra vida cristiana. Según la Biblia, como ya expliqué, la paciencia es esperar algo, es el fruto de Dios, ¿sí? Eso significa, cuando más maduros nuestra fe es, más podemos esperar, más largo podemos esperar, ¿sí? Pero usualmente, como sabe, los niños no pueden esperar porque ellos no son maduros. Tenemos que ser los salvos como los adultos en este mundo, ¿sí? Tenemos que aumentar nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer. ¿Sí? Esto significa podemos tener más paciencia, podemos aguantar más y más. Esto es una prueba de crecimiento de nuestra fe, ¿sí? Tenemos que aguantar más, tenemos que esperar más, ¿sí? Para ver más frutos, ¿sí? ¿Qué significa tener el amor de Dios? Eso significa podemos esperar más la promesa de Dios también, ¿sí? Según la Biblia, el amor significa la paciencia. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Yo voy a leer para ustedes. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. La Biblia dice, el amor es sufrido. El amor significa la paciencia. Por medio de la paciencia podemos comprobar que nosotros amamos a Dios, nosotros amamos a otras personas. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Biblia dice, el amor significa la paciencia, sufrir más y más. Tenemos que aguantar más y más. Esto es una prueba de la fe verdadera, ¿sí? Para ver los frutos tenemos que esperar, tenemos que tener la paciencia. Porque Dios porque Dios no respondió a nuestra oración inmediatamente. Para ver la respuesta de nuestra oración, tenemos que esperar. Porque Dios no va a responder a nuestra oración inmediatamente. A veces, sin ver la respuesta de nuestra oración, podemos ser muy decepcionados, ¿sí? Cuando Dios no responda a nuestra oración, podremos ser muy desanimados, ¿sí? O decepcionados. Porque Dios nos permitió esperar para ver la respuesta de nuestra oración. Hay la razón según la Biblia. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 18.
Isaías capítulo 30, versículo 18. Yo voy a leer. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. La Biblia dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Dios está esperando para responder a nuestra oración. La razón es muy clara, para darnos la bendición verdadera, ¿sí? Dios tiene un plan, ¿sí?, hacia nosotros, ¿sí? Dios tiene un designio hacia nosotros, ¿sí? Por medio de la paciencia, nuestra fe puede crecer. Como ya expliqué, los niños no pueden esperar. Cuando ellos vean la comida muy rica, ellos quieran comer inmediatamente. Cuando ellos no puedan comer la comida muy rica, ellos podrán llorar. Sí. Por medio de la paciencia, ellos pueden crecer. Ellos pueden ser los adultos, ¿sí? Igualmente, tenemos que ser los adultos en la fe, como en la fe en Dios. Para crecernos, para aumentar nuestra fe, Dios usualmente espera para responder de nuestra oración. Esto es su buena voluntad. Sí, su buena voluntad. Sí, su buena voluntad. Sí, Dios usualmente Dios nos permite esperar para recibir algo de Dios. Tenemos que pensar la voluntad de Dios siempre. Vamos a buscar Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, versículo 1. Salmos capítulo 40, versículo 1. Sin la paciencia nadie puede comprender el significado de la voluntad de Dios correctamente. Usualmente podemos decir, yo sé de la voluntad de Dios, yo sé el corazón de Dios, pero no es correcto, ¿sí? Sin la paciencia nadie puede comprender a Dios correctamente, de Dios correctamente. Para aprender sobre la promesa de Dios, Dios nos permite esperar o tener la paciencia, ¿sí? Esto es la manera de entrenamiento de Dios. Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere entrenarnos para crecer nuestra fe. Si por esto, si Dios nos permitió tener la paciencia, ¿sí? ¿Entiende? Salmos capítulo 40, versículo 1. ¿Me entienden? ¿Sí? Salmos capítulo 40, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto es la oración de Rey David. Rey David si había seguido la palabra de Dios siempre, ¿sí? Pero lamentablemente él tenía que esperar la respuesta de Dios por mucho tiempo. Él quiso rendirse de orar a Dios, porque Dios no respondió a su oración inmediatamente. Pero según la Biblia, pacientemente, Rey David oraba mucho.
oraba mucho. ¿Sí? La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si podemos imaginar el corazón de rey David. Él siguió la palabra por mucho tiempo, pero lamentablemente Dios no escuchó su oración. Dios no respondió a su oración, su petición inmediatamente, pero sorprendentemente, de repente, Dios respondió a su petición. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sorprendentemente, Dios mostró la manera de la salvación para David. Entonces, rey David se di cuenta de la voluntad de Dios. Oh, es correcto. Por medio de la paciencia, sí podemos recibir la bendición verdadera. Aunque la paciencia no es fácil, por medio de la paciencia, finalmente yo puedo recibir la bendición correcta. Igualmente, por medio de la paciencia podemos comprender quién es Dios, quién Dios es. Podemos comprender sobre Dios correctamente por medio de la paciencia. ¿Sí? Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Sorprendentemente, después de recibir la bendición de Dios, él cantó mucho. De todo su corazón, él sí pudo cantar. Igualmente, cuando nuestra oración, nuestra petición sea respondida por Dios, podremos cantar a Dios, ¿sí? De todo nuestro corazón. Para esto, Dios nos permitió esperar, ¿sí? Entonces tenemos que tener la paciencia para aumentar nuestra fe. ¿Sí? Versículo 4. Además, él confesó de esta manera. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sí? Finalmente, él comprendió que Dios está vivo. Él comprendió que Dios guarda su promesa siempre. ¿Sí? Él comprendió este hecho. Igualmente, por medio de la paciencia, podemos comprender mucho sobre Dios. Por eso, Dios nos permitió tener paciencia. Además, para saber de la voluntad de Dios, para ver los frutos, tenemos que esperar. Por eso, las personas que esperan pueden recibir la bendición verdadera. ¿Sí? Finalmente. ¿Cuándo tenemos que esperar? Esto es muy, muy importante. ¿Cuándo tenemos que esperar? Vamos a aprender sobre esto. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos que esperar? En este mundo hay muchas cosas, ¿sí? Para saber de la voluntad de Dios tenemos que esperar. ¿Cuándo? Vamos a aprender uno por uno, ¿sí? Vamos a buscar Habacuc capítulo 2, ¿sí? Habacuc. ¿Usted sabe Habacuc? Este libro está ubicado el fin de Antiguo Testamento, ¿sí?
antes de Malachi, Zacarías, Hageo, Soponías y Habacuc. ¿Ustedes lo encontraron? ¿Sí? Oh, sí, ok, qué bien. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Yo voy a leer. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Sí, esto es la palabra de Habacuc. Habacuc tenía una pregunta sobre la voluntad de Dios. La Biblia dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Él tenía una duda sobre Dios. En ese tiempo, si Babelón era un país muy, muy malo. Ellos, los babilonios, cometieron muchos errores. Ellos adoraron los ídolos, ¿sí? Pero Dios les dijo a los judíos, por medio de Babelón, Israel va a ser destruido. Dios les dijo de esta manera. Por eso Habacuc se confundió mucho. Israel cometió muchos errores, es correcto. Pero Babelón era peor. Pero por medio de Babelón, Dios les dijo que Israel va a ser destruido. Por eso Habacuc estaba muy confundido, ¿sí? Por eso, sorprendentemente, Dios le dijo a Habacuc, espere, para escuchar la voluntad de Dios. Espere, para saber de la voluntad de Dios correctamente. ¿Sí? Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leeré en ella. 3, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardaré esperarlo, porque sin duda vendrá, no tardará. Según la Biblia profetizaba que el país de Babelón será destruido finalmente. Esto es la palabra de Dios. Pero lamentablemente ellos no supieron de la voluntad. Para comprender la voluntad de Dios, Dios les dijo que espere, ¿sí? Igualmente, cuando nosotros veamos las cosas muy malas, las cosas que nosotros no podemos comprender, tendremos que esperar. ¿Sí? Hay muchas cosas muy confundidas, ¿sí? Nadie puede comprender la situación correctamente. Entonces, en este tiempo podemos guiarnos a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas ocurrieron. Porque esas cosas ocurrieron en mi vida. Podemos guiarnos ante Dios de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros veamos esas cosas, tendremos que esperar. Finalmente, Dios va a mostrar la respuesta en nuestra vida, finalmente. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la palabra es la promesa de Dios. Para ver el resultado
podemos ver el resultado de Dios, tenemos que esperar. La paciencia, esperarlo, es la respuesta. ¿Sí? Finalmente, podemos ver que la palabra, la promesa de Dios es la verdad. ¿Sí? Según la situación, según las cosas en nuestra vida, podemos ser muy confundidos. ¿Sí? Pero finalmente, la palabra será cumplida. ¿Sí? Por eso, para hacer el cumplimiento de la Biblia, tenemos que esperar. ¿Sí? Entonces, con la paciencia podemos decir que Dios es justo. La palabra es la verdad. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 1. Versículo 1 y versículo 2. Cuando nosotros veamos que no comprendamos correctamente, tendremos que esperar. ¿Sí? Salmos capítulo 37, versículo 1 y 2. Yo voy a leer 1 solamente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En este mundo hay muchas personas muy malas. Por medio de su vida podemos caer. Porque Dios no castigarlos. Porque Dios no juzgarlos. Podemos tener una duda sobre Dios. ¿Sí? Sobre eso, por eso la Biblia dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sí? ¿Por qué? Finalmente ellos van a caer. ¿Sí? Finalmente ellos van a ser castigados, juzgados por Dios. Finalmente. Porque Dios es justo. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Como la hierba, como una planta, ellos van a desaparecer de repente. ¿Sí? Esto es la palabra de Dios. Para esto podemos aguantar, podemos tener la paciencia. ¿Sí? Lamentablemente podemos pensar en las personas que odiamos, ¿sí? Hay muchas personas, ¿sí? Alrededor de nosotros podemos odiar a algunas personas. O si podemos ser muy confundidos por las cosas malas en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que esperar, ¿sí? Dios va a protegernos con su mano todopoderosa, porque somos los salvos. Dios va a guardar su promesa en nuestra vida exactamente. ¿Sí? Versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿Sí? La Biblia dice: confía en Jehová y haz el bien. Si confiando en Dios, mientras confiamos en Dios, tenemos que hacer las cosas buenas constantemente. Esto es nuestro deber. ¿Sí? Entonces Dios va a recompensarnos. ¿Sí? Recompensarnos. Versículo 7. Yo voy a leer: guarda a silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino.
por el hombre que hace maldades. ¿Sí? La Biblia dice, guarda silencio ante Jehová. Tenemos que mantener silencio. ¿Sí? Tenemos que esperar sin la palabra. ¿Sí? Porque Dios va a recompensarnos. Dios va a juzgarlos que hacen las cosas malas. ¿Sí? Dios es justo. Para ver el fruto de Dios, para ver el resultado de Dios, tenemos que esperar. ¿Sí? Entonces, podemos comprobar que Dios es justo. ¿Sí? Versículo 9, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en la manera alguna a hacer lo malo. La Biblia dice, deja la ira y desecha el enojo. Sin enojo, sin ira, tenemos que esperar. ¿Sí? Entonces, Dios va a bendecirnos sí, correctamente. Versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Sí, sorprendentemente, las personas que esperan a Dios pueden recibir la recompensa de Dios. ¿Sí? Dios va a recompensarlos que esperan a Dios. ¿Sí? Igualmente, tenemos que tener la paciencia. ¿Sí? Paciencia. Tenemos que dejar ira. Tenemos que tirar enojo, ¿sí? Ante Dios. Entonces, tenemos que esperar. Finalmente, podemos recibir la bendición verdadera, ¿sí? De Dios. Por eso tenemos que esperar. ¿Cuándo tenemos que esperar? ¿Sí? Cuando veamos las cosas malas en nuestra vida. Cuando veamos las que nosotros no podemos comprender, tendremos que esperar. Entonces podemos recibir la bendición de Dios finalmente. ¿Sí? Tenemos que esperar. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Yo voy a leer. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, oísteis de mí. Para ver el trabajo de Dios, tenemos que esperar. ¿Sí? Esto es la promesa de Dios. ¿Sí? Después de ascender Jesucristo, Dios les dijo, Él va a darlos el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, Dios va a trabajar. Entonces, más personas pueden recibir la salvación. Esto es la promesa de Dios. Para recibir el Espíritu Santo, para recibir el poder de Dios, ellos tenían que esperar. Según la promesa de Dios, 10 días después de esta promesa, es cierto que el Espíritu Santo descendió. Además, por medio del Espíritu Santo, muchas personas recibieron la salvación. ¿Sí? Igualmente, para ver el trabajo de Dios, tenemos que esperar. 4, la Biblia dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre para recibir la respuesta de su petición, para ver la respuesta de la promesa de Dios, ¿sí? Tenemos que esperar. La Biblia tiene muchas promesas, ¿sí? Para ver el resultado de la promesa en Dios, tenemos que esperar. Pero lamentablemente, hoy en día, muchas personas no pueden esperar. Ellos quieren ver el resultado inmediatamente, muy pronto, ¿sí? Por su postura, ellos no pueden ver el fruto, el resultado, ¿sí? Para ver el resultado correcto, la paciencia es muy importante. Sin la paciencia, sin esperar, nadie puede ver el resultado. ¿Sí? Tenemos que esperar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. ¿Tienen sueño? No, sí. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Yo voy a leer con mi voz, ¿sí? Mi voz es muy bonita, ¿es correcto? ¿Sí? Para escuchar mi voz, usted tiene que esperar. Perdóname. Capítulo 10, versículo 36, yo voy a leer. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para obtener, para poseer la promesa, el resultado de la palabra, tenemos que esperar. ¿Sí? Todos los salvos quieren ver el resultado de la promesa de Dios. Para esto tenemos que esperar. Después de la paciencia, podemos ver el resultado. Entonces podemos decir que la promesa de Dios es verdadera. Todas las promesas de Dios fueron cumplidas. ¿Sí? Podemos decir de esta manera. ¿Sí? Para esto tenemos que esperar. Vamos a buscar después de Hebreos, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7. En el principio leímos esta palabra, ¿sí? Este mensaje. Santiago capítulo 5, versículo 7. Y 8, yo voy a leer 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Como sabe, después de sembrar la semilla, los labradores tienen que esperar, ¿sí? Sin la paciencia, ellos no pueden cosechar nada, ¿sí? Después de sembrar, después de regar, tenemos que esperar, ¿sí? Igualmente, si cuando ustedes tratan de evangelizar a otras personas, tenemos que esperar. Evangelizar es como sembrar la semilla, ¿sí? Además, regar significa nuestro comportamiento, ¿sí? Regar significa ayudar a otras personas para recibir salvación constantemente. Después de esto, tenemos que esperar. Entonces, podemos ver el resultado de la palabra, ¿sí? Pero, aunque ustedes esperen, a veces ustedes no podrán
a veces ustedes no podrán ver los frutos. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Yo voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. ¿Está listo? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Yo voy a leer. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. Vamos a leer juntos. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Este lugar es Jericó, ¿sí? Este lugar es muy abundante. Sí, este lugar tenía todo, pero sorprendentemente no hubo los frutos. La Biblia dice, la tierra es estéril. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo estaba preparado, pero sorprendentemente no hubo los frutos. Si las personas si hicieron una investigación, ¿sí? Para encontrar la razón. Ellos encontraron una razón. Ellos descubrieron un problema en este lugar. Esto es aguas. La Biblia dice, mas las aguas son malas. Sorprendentemente, en este lugar, las aguas eran muy malas. Por eso, en este lugar, en esta tierra, no hubo los frutos. ¿Sí? La Biblia dice, versículo 20, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. 21. Y saliendo él en los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Sí, sorprendentemente, el manantial de las aguas tiene algunos problemas. Sí, por eso, si Eliseo puso la sal en el manantial de las aguas. Por eso, sorprendentemente, si este agua fue sanado, ¿sí? Sanado, ¿sí? Por eso, la Biblia dice 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Sorprendentemente, esta tierra era sanada. Entonces, esta tierra puede producir muchos frutos, ¿sí? Igualmente, el manantial de la agua puede tener un problema en nuestra vida. ¿Qué significa el manantial de la agua en nuestra vida? Esto es, nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros hábitos. En nuestro corazón es como el manantial de las aguas, ¿sí? En nuestro corazón hay las cosas malas. Cuando nosotros guardemos las cosas malas en nuestro corazón, nadie podrá producir.
Para nuestro corazón malo, tenemos que poner la sal. Esto es la palabra. Según la palabra, cuando nosotros encontremos las cosas malas, tendremos que quitar, tendremos que tirar. Por medio de esto, el manantial de nuestra agua puede ser sanado. Además, podemos producir muchos frutos. Según mi observación, según mi vida cristiana, yo he visto muchas personas. Sí, hay algunas personas que tienen todo. Ellos tienen las habilidades. Ellos parecen muy guapos o bonitos. Ellos muy guapos también. ¿Sí? Ellos tienen riquezas también. Pero sorprendentemente, ellos no tienen los frutos. ¿Por qué? Hay un problema muy grave en su vida, especialmente en el manantial de su agua. Sí, su agua. ¿Sí? Sí, tenemos que buscar los problemas en nuestra vida para producir. Cuando ustedes encuentren las cosas malas en su vida, ustedes tendrán que quitar inmediatamente. Entonces, en su vida, ustedes pueden producir los frutos. En su vida, las aguas malas pueden causar un problema para producir los frutos. ¿Sí? Todos los salvos quieren producir muchos frutos. Evangelio, ¿sí? O cambio en su vida. O alabanza siempre, ¿sí? Para esto tenemos que esparcir la sal, la palabra, en el manantial de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, nuestra vida puede cambiar. Entonces, podemos producir muchos frutos. Para esto es muy importante orar ante Dios. Por medio de la oración podemos revisar nuestro corazón. ¿Sí? Ante la palabra, en vez de insultar, juzgar otras personas, tenemos que revisar nuestro corazón antes. ¿Sí? Es lo más importante. Si en nuestro corazón hay muchas cosas malas, tenemos que evitar, tenemos que quitar esas cosas de nuestro corazón. ¿Sí? Eso significa, por medio de la palabra, tratamos de cambiar nuestra postura, nuestro comportamiento malo. ¿Sí? Por medio de esto podemos ver muchos frutos en nuestra vida. Para ver los frutos tenemos que esperar. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar nuestro corazón ante Dios. Esto es el proceso de poner la sal en nuestro corazón. Nuestro corazón es como el manantial de las aguas. ¿Sí? Sorprendentemente, el manantial de las aguas pueden tener las cosas malas. ¿Sí? Por la sal, el manantial tiene que ser sanado. ¿Sí? Igualmente, tratamos de revisar nuestro corazón ante la Biblia. ¿Sí? La Biblia puede ayudarlos para cambiar su corazón. Entonces podemos producir muchos frutos. ¿Sí? Muchos frutos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Por medio de la palabra, tratamos de convertir a nuestro corazón, ¿sí? Es muy, muy importante. Según la Biblia, la palabra es comparada como la sal, ¿sí? Especialmente en nuestro corazón tenemos que poner mucha sal, ¿sí? Para convertirla, ¿sí? Para convertirla, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra, así podemos cambiar. Nuestro corazón puede ser sanado, ¿sí? Por eso tenemos que pensar cuál cosa tenemos que convertir, cuál cosa tenemos que cambiar en nuestro corazón, ¿sí? Además, tenemos que aplicar la palabra a nuestro corazón. Esto es poner la sal en el manantial de nuestro corazón, ¿sí? Hay algunas personas que pueden ser tentados por las mujeres. Ellos tienen que poner la palabra sobre las mujeres en su manantial. Hay algunas personas que tienen la debilidad sobre dinero. Entonces, ellos tienen que aplicar algunas palabras sobre dinero a su manantial, su corazón, ¿sí? Por esto, nuestra vida puede cambiar. Sí, es correcto. Porque la palabra tiene el poder. Por medio de la palabra, nuestro corazón puede ser controlado, mantenido. Por eso, si tratamos de aplicar la palabra a nuestro corazón, el manantial de las aguas, entonces nuestra vida cambiará, ¿sí? ¿Qué es su debilidad? Cada persona tiene sus debilidades, ¿sí? Ustedes saben de sus desventajas o sus debilidades, ¿sí? Entonces tenemos que poner la palabra en esta debilidad, ¿sí? Entonces podemos producir más frutos, ¿sí? ¿Cuál es su debilidad? ¿Las mujeres, el dinero o la fama en ese mundo? Todas las personas, o sus niños, ¿sí? Todas las personas tienen sus ídolos o sus debilidades. Para quitar estas cosas, tenemos que poner la palabra en nuestro manantial, ¿sí? Entonces, por medio de la ayuda de Dios, la palabra podemos cambiar, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Como saben, cada día, cada noche a las 10:30, si hay el tiempo de la oración, ¿sí? En nuestra iglesia, cada noche a las 10:30, todos los miembros de nuestra iglesia oran, ¿sí? Oran. Este tiempo es el tiempo de la oración. Ustedes tienen que participar, asistir juntos, ¿sí? Sí, a las 10:30, por favor, oren. Lo primero para su fe, ¿sí? Para revisar su corazón, por favor, oren por sí mismo, ¿sí? Entonces, después ustedes pueden orar para otras cosas. Lo primero, ustedes tienen que orar para ustedes, ¿sí? Entonces, podemos buscar las cosas malas en nuestro corazón. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 23. Tenemos que esperar cuando veamos las cosas que no podamos comprender.
tenemos que esperar para el trabajo de Dios, ¿sí? Mientras revisamos nuestro corazón. Tenemos que esperar la venida de Jesucristo también, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 23. 8:23, yo voy a leer. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando Jesucristo venga de nuevo, nuestro cuerpo cambiará, ¿sí? Como Jesucristo, como el cuerpo espiritual. Entonces, con el cuerpo nuevo, podremos vivir en el cielo para siempre. Hasta este tiempo tenemos que esperar, ¿sí? La venida de Jesucristo es la verdad, ¿sí? Pronto Él va a venir. Para esto tenemos que esperar. La Biblia dice, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Por el cuerpo débil podemos gemir, ¿sí? Podemos gemir. Podemos ser muy, muy tristes. Podemos sufrir. Podemos ser muy, muy deprimidos. Porque tenemos el cuerpo muy, muy débil. Por este cuerpo podemos ser muy, muy deprimidos también. ¿Sí? Pero tenemos que esperar la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? En el cielo no hay la tristeza, ¿sí? No hay la tristeza. No hay las cosas malas. No hay las lágrimas, ¿sí? En el cielo podremos ser más felices siempre, para siempre. Por eso tenemos que esperar la segunda venida de Jesucristo. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Yo voy a leer. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. ¿Sí? Sorprendentemente, en este mundo, nuestro cuerpo es como ¿qué? Tabernáculo, ¿sí? Nuestro cuerpo es como un tabernáculo, ¿sí? Pero la Biblia dice, habrá una casa muy, muy bien en el cielo, ¿sí? Dos casas son comparadas en este mensaje. Nuestro cuerpo es un tabernáculo. Tabernáculo es una casa simple, una casa temporal, ¿sí? Si nadie va a invertir su dinero, su energía para arreglar un tabernáculo temporal, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Es sabio invertir su dinero, su energía en las casas eternas. Según la Biblia, nuestro cuerpo es un tabernáculo temporal.
Es muy necio. ¿Sí? Invertir su energía, su dinero ¿para qué? Para maquillarse, para ¿sí? poner algo en su cuerpo, ¿sí? Porque este cuerpo es un tabernáculo temporal, ¿sí? En vez de invertir su energía en el tabernáculo temporal, es mejor invertir su energía, su dinero en las casas eternas, ¿sí? Es sabio. Pero lamentablemente podemos gastar nuestro dinero, nuestra energía para hacer nada, ¿sí? Para hacer nada. Para las cosas sin valor en este mundo, ¿sí? Tenemos que mirar las cosas mejores. Esto es, las cosas en el cielo, ¿sí? Tenemos que hacer más, ¿sí? Para ver más frutos en nuestra vida. Esto es, las cosas invisibles en Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Yo voy a leer capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro. Yo voy a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? La Biblia dice, para esperar la venida de Jesucristo, tenemos que esperar, ¿sí? En la gracia, tenemos que esperar por completo en la gracia, ¿sí? En la gracia. Tenemos que esperar en la gracia en la gracia por completo. Si en otra Biblia, por completo es traducido apasionadamente, ¿sí? O de todo el corazón, ¿sí? Tenemos que esperar, ¿sí? La gracia, la venida de Jesucristo de todo nuestro corazón, ¿sí? Esto es una postura correcta ante Dios, ¿sí? ¿Qué significa esperar? Sí, de todo nuestro corazón. Lo primero, 13, la Biblia dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso significa, tenemos que controlar nuestro deseo en nuestro corazón, ¿sí? Podemos ser muy perezosos. Podemos gastar nuestra energía, ¿sí? Nuestro dinero por las cosas mundanas. La Biblia dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En nuestro corazón hay el lomo, ¿sí? Tenemos que controlar nuestro corazón con la palabra, ¿sí? Con la centro de la palabra tenemos que controlar nuestro corazón, ¿sí? Entonces tenemos que esperar la venida de Jesucristo. Entonces, la Biblia dice 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ser sobrios significa ser despierto, ¿sí? Ser alerta. Tenemos que ser despierto siempre. Tenemos que pensar en las señales de los últimos tiempos. Tenemos que pensar qué tenemos que hacer, ¿sí? Como los salvos. En vez de tratar de ganar las cosas mundanas, tenemos que tratar de ganar las almas perdidas. Es sabio. Tenemos que ser despiertos. ¿Cuál es más importante en nuestra vida? ¿Las cosas mundanas o las cosas espirituales?
cerca de nosotros hay muchas almas perdidas. Ellos no saben de su destino. Ellos van a ser perdidos siempre para siempre. Ellos no saben de la existencia del infierno. Tenemos que salvarlos. Para esto tenemos que estar despiertos más y más. Esto es sed sobrios. ¿Sí? Además, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de recibir salvación, ustedes deseaban las cosas mundanas. Siempre, ¿sí? Pero ahorita, como los salvos, tenemos que evitar estos deseos, ¿sí? Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir para la gloria de Dios, no para nosotros, ¿sí? Esto es un pecado. Vivir en este mundo para nuestro propio gozo, ¿sí? En vez de esto, tenemos que concentrar en las cosas en el cielo, ¿sí? En vez de seguir las cosas mundanas, tenemos que seguir las cosas en el cielo, ¿sí? Además, 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sino como aquel que os llamo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos, ¿sí? Eso significa que tenemos que evitar las cosas malas, los pecados, ¿sí? Esto es la postura correcta para esperar la venida de Jesucristo, ¿sí? Tenemos que esperar segunda venida de Jesucristo. Para esto tenemos que estar despiertos, ¿sí? Tenemos que evitar las cosas malas. Tenemos que controlar nuestro corazón para mirar las cosas en el cielo. Esto es una postura correcta como los salvos, ¿sí? Para esperar la venida de Jesucristo, ¿sí? Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Versículo 15, 16, Efesios capítulo 5, 15 y 16. Yo voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Según la Biblia, aprovechando bien el tiempo significa obtener más oportunidades para vivir en Dios, ¿sí? Tenemos que aprovechar nuestro tiempo para vivir para Dios, ¿sí? Cada momento es una oportunidad dada por Dios, ¿sí? Tenemos que utilizar estas oportunidades para evangelizar, para glorificar el nombre de Dios. Esto es una postura correcta para esperar la venida de Jesucristo. Su venida está muy, muy pronto. Cuando Jesucristo venga, las personas que no reciben salvación tendrán que ir al infierno. Cuando Jesucristo venga de nuevo, no habrá otras oportunidades de vivir para Dios, ¿sí? Nuestro tiempo es limitado. No hay mucho tiempo en este mundo. Hasta su venida tenemos que tratar más y más, ¿sí? Para Dios. Jesús
murió en la cruz para nosotros. Tenemos que vivir para Dios, para Jesucristo también. Esto es nuestro deber, nuestra responsabilidad. ¿Sí? Para esto tenemos que buscar las almas perdidas más apasionadamente. Hay muchas almas perdidas en este mundo. Ellos están buscando la verdad. ¿Sí? Tenemos que buscarlos para enseñarlos la palabra correcta. ¿Sí? Entonces ellos tienen que recibir salvación. Para esto tenemos que estar despiertos. ¿Sí? Vamos a regresar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 7. Siete, 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dos versículos. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si aprendimos sobre la paciencia hoy, ¿sí? Tenemos que esperar, ¿sí? En Dios. Es muy importante para ver los frutos. Cuando veamos las cosas muy confundidas, cuando nosotros veamos las cosas que no podamos comprender, tendremos que esperar. ¿Sí? Además, para ver el trabajo de Dios, tenemos que esperar también. ¿Sí? Mientras revisamos nuestro corazón. Además, para la venida de Jesucristo, segunda venida de Jesucristo, tenemos que esperar. ¿Sí? Tenemos que pensar en la vida en el cielo siempre. ¿Sí? Vamos ahora juntos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de la palabra, así aprendimos la importancia de esperar. Tenemos que esperar para ver los frutos de nuestra vida. Sin la paciencia, sin esperar, nadie puede ver nada. Por favor, ayúdanos para aguantar. Por favor, ayúdanos para esperar más. Así estamos en los últimos tiempos. Nuestro tiempo es limitado. Si pronto tú vas a venir. Hasta tu venida, por favor, ayúdanos para vivir este mundo más apasionado para glorificar tu nombre. Somos muy débiles, por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.